adiós mi España quería dentro. Acercarse al tema de la emigración es hacerlo a uno de los más persistentes de la historia. En buena medida podría decirse que aquella ha creado en muchas ocasiones esta. Entender pues la emigración como protagonista de la historia, de norte a sur, de este a oeste y viceversa. Carlos Llorca Baus. Los barcos de la emigración 1880-1950. España ha sido, hasta hace muy poco, un país de tradición inmigrante. La España de hoy no sería imaginable sin esa larga cadena de éxito y sufrimiento que dejaron tras de sí varios millones de compatriotas al emprender nuevas rutas en busca de un porvenir mejor. Durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, América se convirtió en el principal destino de los inmigrantes españoles, que buscaban, en la otra orilla del Atlántico, nuevas oportunidades de trabajo. De ese modo, llegaron colonos a Argentina y Uruguay, braceros de la caña de azúcar a Cuba, trabajadores para los cafetales a Brasil, mano de obra para la construcción de canales y otros carriles en varios países, comerciantes y exiliados intelectuales a México, buscadores de fortuna a Venezuela, refugiados a Chile, y a todas partes, comerciantes, educadores, políticos, artistas, personal sanitario, militares, empleadas en el servicio doméstico, arquitectos, asociaciones. Las cifras anteriores hacen referencia al número de inmigrantes reconocidos como tal por las autoridades españolas. Pero, ¿a quiénes consideraban inmigrantes estas autoridades? La definición ha ido cambiando según las leyes de inmigración. La Ley de Migración de 1907 consideraba inmigrante a los españoles que tenían intención de abandonar España con un pasaje de tercera clase o equivalente. La Ley de 1924 añadía a los anteriores a los que abandonaban España con la intención de establecerse en otro país por motivos laborales. La Ley de Ordenación de la Inmigración de 1960 especificaba que eran emigrantes también los que abandonaban el país debido a la llamada de residentes en el extranjero o familiares del emigrante. Por último, la Ley de 1971 eliminaba la condición de viajar con pasaje de tercera clase o equivalente y pasaba a considerar emigrantes a los que abandonaban España para establecerse en otro país por motivos lucrativos, así como a sus familiares. Me acomodé en la delantera cerca del Mayoral y entre dos viajeros, un indiano que tornaba de México a su aldea natal y un viejo campesino que venía de Barcelona, donde embarcara a dos de sus hijos para el Plata. No cruzaréis la alta estepa de Castilla sin encontrar gentes que os hablen de ultramar. Antonio Machado, Campos de Castilla. La emigración española a América tuvo lugar fundamentalmente en tres momentos que van desde finales del siglo XIX hasta bien avanzado el siglo XX. Entre 1882 y 1935 se produjo la llamada de inmigración en masa, principalmente por causas económicas o para evadir el servicio militar. Además, el efecto llamada se combinó con la acción de los agentes reclutadores enviados por los países latinoamericanos. Durante 1936 y 1945, los países americanos endurecieron su política inmigratoria como consecuencia de la depresión económica. No obstante, Chile, República Dominicana y sobre todo México abrieron las puertas a un importante número de exiliados de la República Española. La última etapa coincidió con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la eliminación de las barreras que el régimen franquista había impuesto a la inmigración. Esta etapa se prolongó hasta mediados de los años 70. Me vine en 1925 como vienen todos los inmigrantes, para buscar algo mejor. Y en realidad, escapando del servicio militar que se hacía en África, lo que significaba con las pestes, la guerra y todo, casi ir a morirse. Francisco Coira. Mis armas son la voz y la palabra. Voz viva, palabra verdadera. Por eso me fui, para no ahogarlas. José Bergamín. Mi padre emigró a La Habana, donde yo nací, porque en el pueblo no había futuro. Anónimo.
Los gallegos sabemos arreglar los papeles y pedir un pasaje de tercera. Sabemos agacharnos en las bodegas de un transatlántico cuando no tenemos dinero. Sabemos pedir trabajo en todas las lenguas. Sabemos, en fin, cuánto debe saber un buen caminante, aunque el viaje sea el primero de nuestra vida. Castelao, siempre en Galicia. Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí... Los emigrantes viajaron hacia América fundamentalmente en barcos de vapor, aunque, por ejemplo, los que abandonaron Canarias de forma clandestina cruzaron el Atlántico en veleros con las velas hechas de remiendos. Has de pregar que el camí sigui... Nos vemos en el Atlante, en un inmenso camino, en un barco sin destino, sin piloto ni sextante. Del motor el alimento pronto se vio terminado, quedando el barco parado solo a merced de los vientos. Manuel Navarro Rolo, décimas del Telémaco. Cumplir con los requisitos para emigrar resultaba costoso en tiempo y dinero, por lo que pronto proliferaron los falsificadores, timadores e intermediarios de todo tipo. Los abusos se generalizan. Estafas de más de medio millón de pesetas realizadas por una agencia clandestina de embarques en el Cantábrico, embarques clandestinos en Canarias, agencias defraudadoras de inmigrantes en La Coruña, o bien hazañas de legiones de ganchos, falsificadores y agentes clandestinos de inmigración en el puerto de Vigo. José Ferrera Jiménez. Historia de la inmigración clandestina a Venezuela. El billete en tercera o clase migrante, que aún era peor, costaba 300 y 200 jornales. Por ese precio, el pasajero solo tenía derecho a un catre del centenar que se colocaban en los entrepuentes de las bodegas. La travesía era dura, por lo que no faltaron las enfermedades, epidemias, cuarentenas y fallecimientos. No obstante, las condiciones mejoraron con los años. Viajamos en la bodega del barco Cabo de Nueva Esperanza, los hombres por un lado y las mujeres por otro, en un lugar como un pozo, en el que para respirar había solo un tubo de lona que subía a la cubierta. 23 días así, durmiendo en literas, en catres, como los judíos en los campos de concentración. Remain Nuez Fontana. De puertos franceses zarpó un número notable de barcos abarrotados de exiliados republicanos. Hacia México se dirigieron, por ejemplo, el Sinaya, el Ipanema, el Méxique. A Chile llegó, gracias a Pablo Neruda, el Huinte. Pero lo nuestro es pasar haciendo caminos. España que perdimos, no nos pierdas. Guárdanos en tu frente derrumbada, conserva a tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga, que un día volveremos más veloces sobre la densa y poderosa espalda de este mar, con los brazos ondeantes y el latido del mar en la garganta. Pedro Garfias. Vamos a extraño suelo, no porque la codicia nos impulse, creyendo encontrar montones de oro, sino a buscar el pan de nuestras familias, de nuestras mujeres y nuestros hijos, a cambio de un trabajo penoso y duro que aquí no encontramos. Anónimo. Y quebrarse, nunca perseguí la gloria.